Bueno, muy buenas tardes, buenos días si vas a escuchar la grabación el día de mañana. Muy contentos nuevamente de entregarles un nuevo seminario, en este caso un seminario web, que lo estamos desarrollando como corporación el último miércoles de cada mes con temas muy interesantes que nos ayuden a profesionalizar mucho más nuestra actividad. El día de hoy, un tema fundamental, el vínculo como medicina. El poder de las habilidades relacionales en consulta. Quien lo facilita, la psicóloga Angélica Concha, también terapeuta floral. Y con ella las dejo en este momento. Adelante, Angélica. Hola a todos, buenas tardes, buenos días, buenas noches a los que también van a ver este webinar, este seminario web de Sanicer a través de nuestro canal de YouTube. Y como Valentina ya lo mencionó, vamos a estar hablando de un tema que resulta a veces poco conversado en nuestra práctica cotidiana, en la consulta, que tiene que ver con el vínculo. Y si ustedes se dan cuenta, este webinar, este seminario web se llama El vínculo como medicina. ¿Por qué? Porque aquí los quiero hacer una invitación. Vamos a ir haciendo un pequeño recorrido de qué es lo que nosotros entendemos por vínculo. Entonces les quiero pedir que piensen en la última vez que ustedes fueron pacientes, fueron consultantes de algún médico, algún terapeuta, algún sanador como, como en este rol de ser quien va a la consulta y preguntarles cómo se sintieron en esa experiencia, siendo ustedes los consultantes. ¿Se sintieron escuchados realmente? ¿Qué pasó con eso? Les voy a dejar ahí un minutito, bueno, ahí quien quiera también escribir, pero aquí el ejercicio es partir con eso. ¿Cómo en esta experiencia me sentí? Porque esto es clave. Desde aquí vamos a comenzar justamente este espacio, este webinar. Aquí voy a ir corriendo la diapositiva. Eh, y aquí la pregunta es, ¿qué recuerdas más? El hecho de mirar a este terapeuta, a este doctor, como, oh, mira cómo maneja la técnica terapéutica, mira qué bien fue siguiendo el paso a paso del proceso, mira cómo en el lugar donde me puso los imanes. ¿A eso yo le puse atención o me quedé con cómo me trató, cómo me habló? Cómo él me recepcionó desde el momento en que me abrió la puerta o incluso si tuve una conexión online, cómo fue el inicio de esta conversación. Y aquí tenemos que marcar una diferencia importante porque muchas veces nosotros dedicamos mucho tiempo, mucho dinero, mucha energía en justamente adquirir herramientas técnicas. Pero lo que tenemos que entender, especialmente en el contexto de ser terapeutas holísticos, ser terapeutas que manejan una o más herramientas de medicina natural, energética, espiritual, justamente poner atención en dónde yo pongo lo importante en mi desarrollo profesional. Porque muchas veces tendemos a olvidar que el principal, aquí dice instrumento de sanación, pero el instrumento de acompañamiento en el proceso que el otro tiene, somos nosotros. Entonces, ahí es donde nosotros no nos damos cuenta de que estamos tan enfocados en adquirir una herramienta que caemos en una tremenda trampa. Porque efectivamente, sí, yo domino mucho mejor la técnica puntual, me doy cuenta que realmente cuando yo aprendo, y voy a tomar el ejemplo de biomagnetismo, a tener mayor conocimiento de cómo evaluar, de cómo efectivamente hacer este testeo, de poder tener los mejores imanes, de ponerlo en el tiempo específico, realmente si yo domino de mejor forma una técnica, mis resultados van a mejorar proporcionalmente. Entonces, también ahí es donde nosotros tenemos que poder hacernos esta pregunta. La invitación justamente a este webinar, a este seminario web, es que pongamos atención a este elemento, que no es solo la técnica.
Porque la trampa a la que caemos es que vamos a estar invirtiendo tiempo, años, en dominar los protocolos, en dominar o ampliar, ¿cierto? Por ejemplo, en la terapia floral partimos con el sistema de Bach, después tenemos a Buch, las flores del desierto, las flores del altiplano, las flores mapuche, y necesitamos cada vez ir sumando más herramientas, olvidando que necesitamos invertir tiempo, energía en la presencia. Entonces nos preocupamos mucho de las técnicas, pero lo que tiene que ver con estar presente, con estar conectados con el otro, la verdad es que no le dedicamos mucho tiempo. Es decir, tampoco tenemos la conciencia de que es algo que tenemos que aprender, que también es una habilidad, es un, entre comillas, no quiero decir que es conocimiento, pero es una conciencia, es algo que tenemos que tener claro que es algo que tenemos que aplicar. Entonces, claro, efectivamente, el propósito de hacer esta pequeña introducción no es decir que las herramientas que ustedes utilizan no son importantes. No tiene que ver con eso, menos con decir cuál es la herramienta que pueda ser más efectiva, menos efectiva. Aquí lo importante es poner atención en cómo yo estoy dándole la importancia al vínculo, a la presencia, al espacio que hay entre el otro y yo, independientemente de las razones, de las causas, del motivo de consulta, de las herramientas que decidamos utilizar, es qué pasa con este vínculo. Y una de las cosas que yo les puedo compartir desde mi profesión, como Valentina lo señaló al inicio, yo soy psicóloga clínica de formación, por lo tanto, claro, esto es parte de lo que también tuve que ir aprendiendo porque a diferencia de las herramientas más específicas de las terapias holísticas, donde uno aprende una técnica y a lo mejor tiene elementos físicos para manipular, o hay ciertos protocolos, o hay una intención, acá también, cuando hablamos desde la psicología, también hay ciertos procesos, hay técnicas. Entonces, una de las cosas que uno como psicóloga es también pensar qué técnica de terapia voy a utilizar, qué modelo terapéutico voy a utilizar. Entonces hay personas que también se especializan en ciertos modelos terapéuticos, pero caemos en la misma trampa de querer especializarnos en tener la especialidad en cierta metodología de trabajo, en cierto paradigma, en cierto protocolo, y también caemos en esto de olvidar el vínculo. Y por lo mismo, como hay mayor conciencia de esto, se han hecho un montón de estudios y de investigaciones para poder determinar cuáles son los elementos, los factores que permiten que un proceso terapéutico sea efectivo. Y aquí, desde la psicología, hay muchos estudios y ahí vemos cómo se pelean ciertos paradigmas, ciertas escuelas. No, nosotros somos mejores porque hemos diseñado estos procesos, estos protocolos. Y ahí todavía hay ciertas rencillas de cuál es el proceso, el protocolo, la herramienta que es más eficiente para que tenga mayor efectividad la terapia. Entonces, claro, aquí tenemos que, por lo tanto, ponernos a mirar desde en dónde yo comprendo el proceso de restablecer el bienestar, el equilibrio. Y obvio, si yo lo miro desde el modelo médico, entiendo que hay ciertos factores, ingredientes que tengo que tener para que esto funcione, como una receta de cocina. Entonces yo tengo que efectivamente decir ingrediente uno, 2 y 3, perfecto, voy a tener ciertos resultados. Y por lo tanto, el que está ejerciendo este proceso de acompañamiento es más un repetidor de procesos. Se queda un poco distante. Yo tengo que dar este remedio y listo. Yo tengo que verbalizar esto y listo. Yo tengo que hacer esta pregunta y listo. Nos sentimos un poco aparte desde la mirada del modelo médico. Pero también hay algunos autores que nos explican que la psicoterapia funciona mejor explicada por un modelo contextual, más que desde este modelo de los ingredientes. ¿Qué es lo que quiere decir? Que la relación real entre dos personas, la comprensión compartida del problema o lo de que la relación compartida de aquello que trae el consultante
Y las expectativas que el otro tiene importan tanto como la técnica misma que yo utilice. Entonces, eso es relevante considerar. Y esto significa que nos obliga a tener una mirada distinta. ¿Ya? Acá hay un ejemplo, porque hay varios estudios, pero esto es uno de los más significativos del 2018, en donde se hizo un estudio de metaanálisis. Es decir, a lo largo de las últimas décadas se han hecho muchas investigaciones para determinar cuáles son los factores que permiten el éxito terapéutico. Pero ahí es donde el metaanálisis toma todos estos estudios y los toma y los analiza. Entonces, dentro de este metaanálisis, esta investigación, este estudio de metaanálisis que se hace el 2018, se toman 295 estudios que se habían realizado hasta esa fecha, más de 30.000 pacientes. Y en términos simples, lo que explica es que el vínculo explica una proporción del cambio comparable o mayor a la que explica la técnica específica. Y esto se repite estudio tras estudio desde los años 70. ¿Ya? Desde los años 70 ya hay evidencia de que el vínculo tiene igual o mayor peso que la técnica que yo utilice. Entonces aquí no tiene que ver con qué herramientas utilizo, cuál es la estrategia, el protocolo que sigo, sino, por lo tanto, pone el eje central en la persona del terapeuta. El terapeuta como persona es un factor significativo, relevante para poder justamente entender por qué un proceso terapéutico es efectivo. Eso significa que cuando nosotros hacemos esta comparación, como yo les decía, nosotros tenemos que entender que por más herramientas que yo utilice, que implemente, si yo dejo de lado factores como el vínculo que tengo con el otro, mi capacidad de tener una relación empática, de poner la atención en las expectativas que el otro, claramente no voy a contribuir en que ese proceso terapéutico tenga resultados mucho más eficientes. No es que no los tenga, pero va a contribuir. Entonces aquí hay que también ir entendiendo. Esto, como dice ahí, hay algo en cómo una persona se vincula que el manual de la técnica no puede explicar. Y eso significa que por mucho que yo estudie algo, que sepa, tengo que decir bienvenido, tengo que repetir esta frase, tengo que a lo mejor poner mi cabeza inclinada, mi cuerpo en cierta disposición, mi tono de voz a cierto volumen. Quizá yo voy a tener todo esto para replicar algo que me dijeron. Pero si yo efectivamente no conecto, no siento que estoy en presencia, siento que mi mente, no siento, sino que estoy constantemente pensando lo que debería hacer, cuál es la mejor técnica y no estoy en presencia con el otro, la verdad es que el vínculo que se establece entre el otro y yo claramente pierde fuerza, pierde la oportunidad de fortalecerse, más bien dicho. Ahora, me pasó en una experiencia cuando hacía una cátedra en la formación de terapeutas florales. Tuve la posibilidad ahí de hacer introducción a la psicología y habilidades terapéuticas. Muchas personas que estaban en esta formación de terapeutas florales me decían, pero ¿qué tiene que ver eso conmigo? Si yo voy a ser terapeuta floral, yo tengo que aprenderme las flores y dar las flores. O sea, para mí lo importante es saber qué significa la flor. Aplica para las otras técnicas, ¿ya? Ok, pero yo soy magnetista, no soy psicólogo, ¿ya? Yo no tengo que ver con la psicología, yo tengo que saber cómo poner los imanes, cómo testear, qué medir, cómo preguntar, cuánto tiempo ponerlo, o sea, eso es lo que yo me tengo que preocupar. Entonces, muchas veces cuando entramos en estos temas de ya que tienen que ver con habilidades terapéuticas, muchas personas dicen, yo no soy psicólogo, entonces a mí esto no me involucra. Pero aquí es donde nosotros tenemos que entender toda la evidencia que viene desde la psicología, ¿cierto? Como les decía, hay muchos estudios, ya imagínense en el 2018, hoy día estamos en el 26,
Ya ahí se habían tomado ya desde los años 70 la evidencia sistemática de que el vínculo terapéutico tiene un peso significativo en la efectividad de las terapias. Entonces aquí el tema es, ok, puede ser que yo no sea psicólogo, psicóloga, pero ¿cómo aplica esto realmente en mi quehacer como terapeuta holístico? ¿Cómo aplica esto en las terapias holísticas o en las prácticas y en las prácticas de bienestar? Entonces, no se trata de que el psicólogo es el que trabaja las habilidades terapéuticas y yo, como terapeuta holístico, solo me tengo que enfocar en una técnica. Entonces aquí viene este ejercicio un poco de entender qué es el vínculo, ¿ya? Porque aquí el nombre de esta presentación es el vínculo como medicina, para poder también entender que no es solamente un factor aislado, sino que es el gran factor, donde la persona del terapeuta cobra un valor y una importancia significativa en el mismo proceso. Eso significa, y ahí es donde uno puede darse cuenta de que en muchas ocasiones también en este intento por poder entender qué significa esto del vínculo es que el terapeuta cuando está en presencia, cuando tiene una actitud de disposición al otro, de escucharlo realmente, sí es parte del proceso, no se queda fuera, no es un observador, no es un prescriptor o no es un ejecutador y se queda excluido. El terapeuta es parte del proceso del otro. Entonces, todo lo que hagamos o dejemos de hacer, lo que digamos o lo que silenciamos en este espacio terapéutico, sí es parte del proceso del otro. Yo soy parte de esto. Entonces, claro, teóricamente resulta fácil de comprender cuando uno lo va explicando. Cuando uno habla de habilidades terapéuticas, de, ok, si yo soy el terapeuta y soy un factor relevante, ¿qué hago conmigo? Más allá de ser un buen aplicador o ejecutor de técnicas, un buen conocedor de las técnicas. Entonces, aquí es donde vienen estas habilidades terapéuticas que son las más que más utilizamos, especialmente los psicólogos, que hablamos, es que estamos en este espacio del vínculo, donde hoy día tenemos claridad de que el vínculo es lo que nosotros tenemos que cuidar más allá de la técnica que utilizamos. Dentro de estas habilidades terapéuticas está la famosa escucha activa, que ahí también voy a hacer referencia un poquito a eso, el reflejo, las técnicas de parafraseo, la validación e incluso el manejo del silencio. Cuando uno lee o busca información de estas técnicas o estas habilidades terapéuticas, la verdad es que, como les señalaba, la comprensión es bastante simple. Escucha activa, escucho, o sea, yo siempre estoy escuchando. Pero aquí la pregunta es, ¿qué significa realmente estar escuchando? Esto aplica no solamente en la terapia, para toda la vida, para todas las relaciones que tenemos en todos los espacios en los cuales nos relacionamos. Entonces, cuando hablamos de escucha activa, por definición, la vamos a entender como atender, atender, no entender, atender, o sea, escuchar. Y escuchar no solamente con los oídos, sino que escuchar con la mirada, con el todo. Porque muchas veces tenemos a alguien que está en la consulta y nos dice, no, si estoy bien. Y ahí podemos distinguir la inflexión de voz que puso, el cómo su mirada, sus expresiones se modificaron, quizá su cuerpo se modificó. Entonces, no es solamente escuchar lo que el otro dice, sino poner atención. La escucha activa, si bien es algo que creemos que estamos constantemente practicando, tiene hartas interrupciones, porque muchas veces yo estoy tan pendiente de que si el consultante me está describiendo una dolencia, un malestar o una situación particular, yo en mi mente estoy atento a qué técnica debería usar,
¿Dónde entonces debería poner los imanes? ¿Cuál es la flor que yo debería aplicar en la fórmula? Entonces, claro, si bien yo digo estoy en este estado de escucha, yo estoy pensando en la técnica. Y eso hace que yo me salga del espacio vincular y puede ser que no estoy presente. Podemos disimularlo. Muchas veces hemos aprendido a hacer como que estamos escuchando, pero estamos pensando. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que entender que esta escucha activa requiere, exige la presencia. Y ese es uno de los factores más significativos cuando hablamos de la persona al terapeuta, quien tiene esta actitud de escucha, la empatía también, que es otra cosa que yo señalé anteriormente, porque a veces podemos ir con un terapeuta que, digamos, no tiene una larga trayectoria, lleva un corto periodo de tiempo, quizá comenzó hace muy poco en su práctica, en su ejercicio clínico, y yo me doy cuenta que las personas vienen con él y vuelven a tomar una segunda sesión, y después toman una tercera. Y después viene alguien recomendado. Y tenemos otros terapeutas que a lo mejor tienen una larga trayectoria, pero la gente, claro, viene porque es muy reconocido, muy nombrado, pero la gente no vuelve a venir. Viene una, máximo dos sesiones. Entonces tenemos que estar con muchos pacientes, pero que vienen una ocasión, dos veces. Y que puede ser el caso que ya no venga por referidos. Y ahí nosotros tenemos que pensar, ¿cómo puede ser que alguien elige, y por eso la pregunta al inicio es, ¿qué hace que yo me haya sentido escuchado, atendido? ¿Qué hace que yo quiera volver a una segunda sesión? Y ahí no es relevante la técnica. Em, Estaba recordando una situación en la cual una persona, me acuerdo que en la consulta comentaba, yo fui a varios psicólogos como psicóloga y la verdad es que iba a una o dos sesiones y no me enganchaba. Y después fui a un psicólogo, me acuerdo específicamente una señora que me comentaba su experiencia, un chiquillo joven, pero me encantaba ir a ese chiquillo porque era tan amoroso y la forma como hablaba me gustaba. Entonces, claro, proporcionalmente tenía menos experiencia, pero lo elegían. Y una de las cosas que fuimos entendiendo, que ella se sentía escuchada, se sentía querida, se sentía importante. Entonces, mi rol como terapeuta, independientemente de la técnica que yo maneje, que yo utilice o las técnicas, no pueden olvidar el vínculo. Entonces, la escucha activa es una de las fundamentales porque implica la exigencia de la presencia. En una aplicación holística podemos, por ejemplo, escuchar la respiración del consultante antes de iniciar una sesión de Reiki. Implica estar atento, ¿ya? Porque hablamos, las habilidades terapéuticas no son exclusivos a la psicología, sino a los y las personas que acompañan procesos terapéuticos. Está la habilidad del reflejo, como dice ahí, devolver al consultante con tus palabras lo que, perdón, lo que percibes que siente. El reflejo hace referencia al efecto del espejo. Entonces yo al otro le digo lo que veo de él. Por eso es un reflejo. Me doy cuenta que me puedo imaginar en relación a lo que me dijiste o ese cambio de expresión da cuenta de que, entonces hacemos esto. A mí me gusta mucho decir que el reflejo es como el subtítulo que tiene la persona, que me da esa explicación que no necesariamente está explícita. Ahora, obvio que yo en este reflejo, si no estoy en esta actitud de escucha, de atención absoluta hacia un otro, puedo equivocarme porque puedo estar yo poniendo mi propia cosecha y poniendo mi historia, mi interpretación más que la observación. Otra habilidad es el parafraseo, que es repetir la idea que el otro me dice, pero
cambiándole a lo mejor algunas palabritas, ¿ya? El propósito de repetir la idea del otro es para confirmar, para corroborar si lo que me dijo yo lo entendí de la manera que él espera. Esto les cuento que son habilidades de comunicación, dan para cursos muy largos porque tiene que ver con cómo nosotros muchas veces estamos suponiendo lo que el otro me dijo, malinterpretando. Entonces una técnica de parafraseo es, te pregunto o te repito lo mismo para así yo también tener la posibilidad de que tú me digas, sí, eso te quise decir o no, no tiene que ver con eso. Bueno, la validación, que es el nombrar o legitimar una emoción que no siempre se verbaliza, no tiene la intención de decir si está bien o está mal, simplemente como ponerla con un nombre. Y otra habilidad tiene que ver con el manejo del silencio. Habilidad que es una de las más difíciles de sostener, sobre todo para las personas que son más ansiosas, que el silencio les incomoda, que despierta eh, una incomodidad que no, yo no puedo estar en silencio con el otro. El silencio también implica sostener el espacio sin rellenarlos de soluciones, de consuelo, de justificaciones. Silencio. Ahora, si bien esto yo lo expliqué muy en simple, como les comentaba en esta experiencia de estar haciendo estos cursos en la formación de terapeutas florales, la pregunta es válida. ¿Por qué yo tendría que saber esto si yo soy terapeuta floral? Porque claro, aquí no se trata solo de que yo tengo que darle la mejor fórmula. Yo lo que tengo que buscar es que además esa persona se haya sentido lo suficientemente comprendida, cómoda, para que vuelva en una siguiente ocasión. Y no solamente por un tema de rentabilidad, ¿ya? Sino porque eso también va a permitir hacer el acompañamiento de un proceso, poder ir evaluando esta técnica que apliqué es válida, implica una modificación, la mantenemos. Entonces también me permite a mí la continuidad de un proceso. El vínculo tiene que ser un factor que yo siempre tengo que considerar en los procesos de acompañamiento. Incluso cuando yo no hablo mucho en la terapia, porque en realidad son 5 minutos, la persona quizás se pone en la camilla, yo le hago una sesión, si soy, por ejemplo, biomagnetismo, le aplico los imanes, no necesito hacerle la pregunta y que me responda verbal, porque nosotros trabajamos a través de la respuesta que me da el cuerpo, en silencio de la persona. Pero yo tengo que preocuparme en que esa persona sienta que está en un espacio donde es mirado, es escuchado. Lo mismo aplica para otras técnicas como Reiki, bueno, aplica para todas las técnicas. Eh, entonces aquí la pregunta que yo les dejo es, si ustedes tuvieran que hoy día, ¿cierto?, mirar cómo ejercen, cómo, cuál es el espacio que ustedes se permiten en este vínculo terapéutico, ustedes como el terapeuta, como el espacio que es parte del proceso de acompañamiento del otro, ¿cuáles de estas habilidades quizá ya utilizan de forma intuitiva? Quizá ustedes no sabían que cuando yo a la otra persona le digo, me doy cuenta que esto te pone nervioso, quizá yo no sabía que se llamaba reflejo. Ya, ahora le sé que se llama reflejo, quizá yo ya lo hago. Quizá yo siempre estoy muy atento, esta escucha activa. Quizá yo sí soy capaz de sostener los silencios. Entonces, claro, por un lado, reconocer cuáles son estas habilidades que sí van a contribuir en la persona de ustedes, que son factor importante en el proceso de acompañamiento, pero también, por lo tanto, reconocer cuáles son las que les cuesta más sostener. Esto, por mucho que uno lea y las entienda, no es algo que tenga que ver con el conocimiento, es algo que solamente se puede practicar en el vínculo con un otro. Entonces, entre más acompañamientos, más experiencias, más sesiones tengo con un otro,
más oportunidades y posibilidades tengo de llevarla a la práctica, porque esto no es teórico, es práctico. Entonces aquí el desafío que tenemos cada uno de nosotros es mirar cómo yo estoy al servicio del proceso del otro, no solo de la técnica, en esta presencia. Porque lo más importante, y esta imagen es como decir, ¿qué es lo más importante? Poder tener la técnica más sofisticada, que eso a veces está dependiendo también del periodo, del lugar. Hoy día también sabemos que hay ciertas técnicas que son elite, porque son cursos carísimos, donde no todas las personas tienen el acceso. Y yo por haber ido este fin de semana a este super mega evento que me costó $1000, 500.000 pesos o lo que sea, tengo la técnica, ¿ya? Y siento que eso ya me va a facilitar o va a ser significativo, perdón, o va a repercutir en que tenga un buen resultado en el proceso de acompañamiento terapéutico. Pero resulta que más allá de que yo tenga el mejor auto, como sale en esta imagen, es cómo está el camino, cómo yo voy trabajando en este vínculo, cómo voy construyendo este camino paso a paso, ¿cierto? Metro a metro. El vehículo es el vínculo es el camino por el que el vehículo se mueve. Entonces, no tenemos que olvidar lo importante de poner atención en cómo yo terapeuta, incluso cuando a lo mejor no soy mucho de conversar, también tengo que entender que soy parte de. Y bueno, la invitación es que no necesitas otro curso teórico. Obvio, si quieren seguir conociendo más técnicas, tener más información, claro que lo pueden seguir haciendo. Pero aquí lo importante es que a veces, si solo nos preocupamos en ese punto y olvidamos que basta con que hayamos elegido una de estas habilidades relacionales, si yo empiezo a ponerla en práctica, sí voy a entender la diferencia. Porque si el vínculo es medicina, ¿qué estás recetando tú, además de tu técnica en cada consulta? Así que ahí les dejo esa pregunta para que también puedan reconocer el trabajo que hacen y ver cuáles son las necesidades que tienen en este ejercicio como terapeutas holísticos. Eso. Muchas, Qué muchísimas gracias, bonito. Angélica. Un tema interesantísimo. Cedo la palabra si hay consultas, opiniones, ya, como para terminar de enriquecer todo lo que has planteado, que es fundamental, porque en este vincularnos de esa manera generamos espacio holístico tan bonito que hace que fluya la honestidad, cosa que cuesta confiar, cuesta mostrar lo que somos y requiere de estos pequeños detalles. Uno ayuda y colabora, obviamente, con una presencia cercana, honesta, transparente, segura a todo el resto que nos encontramos cuando nos vamos a atender. Así que muchas, muchas gracias. Reitero, si alguien quiere compartir algo en este tema, levanta la manita, a ver. Parece que no tenemos, no veo que tengamos mensajes. No, parece que nos quedó como súper clarito. Dame un segundo acá. Ahí está, Salomé creo que levantó la manito, que vi Ah, perfecto. Que yo no, por algún motivo no veo quiénes están acá. Salo, adelante, hermosa. Hola, Angelita. Hola, hola. Qué lindo, qué lindo el tema que tomaste. Yo por lo menos me sentí identificada y es verdad que nosotros las terapeutas muchas veces prestamos más atención al cómo vamos a hacer, cómo vamos a aplicar una técnica o qué técnica vamos a realizar, qué estrategia o qué herramientas serán más efectivas para la terapia con el paciente y nos olvidamos
un poco del tema del vínculo. Y qué bueno que tú nos hayas recordado que es importante, más que la técnica, el vínculo, el cómo tú te relacionas con tu paciente, el cómo tú llegas al paciente, en cómo el paciente se entrega a ti porque tú le das el espacio para que él se abra, ¿cierto? Es sumamente importante. Sumamente importante, sí, me sentí muy familiarizada con eso. Bueno, qué Gracias, bonito ahí. se agradece, Angélica. Qué Aparte de bonito que tú, que... sí, No, no, dale nomás. no, aparte de que tú explicas muy bien, entonces todo lo que dices queda muy claro. Sí, ahora de Oh, eso se trata, de que cada uno pueda mirarse, más que desde una postura a lo mejor, desde la crítica o desde, no sé, decir, mira, yo también soy importante y ahí es como estoy presente en ese espacio, porque somos una herramienta. Y es muy bueno cuando las personas, y nos sentimos muy bien cuando las personas toman una hora con nosotros y vemos que nuestra agenda se va llenando, pero cuando vienen una segunda vez, una tercera vez, y podemos ir acompañándolos en un proceso, independientemente, ¿cierto?, del resultado que encontremos en una o dos sesiones, porque hay técnicas que efectivamente podemos ver resultados en tiempos distintos, o sea, pero eso también tiene que ver con la persona. Pero aquí lo importante, que la técnica, como ahí tú decías, no puede ser lo central. Es importante sin sí, duda. sí, Y eso significa que si yo hoy día quiero adquirir conocimientos y prácticas en otras herramientas de medicinas naturales, energéticas, espirituales, está muy bien. Pero ahí el tema es recordar que soy yo quien está aplicando esta técnica. Por eso hay personas que prefieren un terapeuta y no a otro. Y la diferencia o la decisión de por qué elegir a uno u otro no siempre es la técnica. Tiene que ver con el claro, vínculo. Así que sin duda que también es algo que nos va a servir y nos va a ayudar también. Sí, qué sí. bonito. Gracias ahí por compartir. Gracias, Es algo gracias, Angélica. Sí, que tuvo se sentido. agradece. Sí, se agradece. Un abracito ahí. Así es, mucho sentido. Y creo que es un tema además para repetir y seguir, como tú explicabas ahí, ahondándolo hasta que vamos tomando conciencia y lo vamos integrando Mm, de que las formas son tan importantes como los fondos. Muchas veces se dice, quédate con el fondo, no con la forma, pero si la forma no te gusta, mm. nunca llegas al fondo. Bueno, por eso también Sanicer, considerando que sabe lo importante que es el vínculo y el desarrollo de habilidades terapéuticas, es que también ahí dejamos la invitación que dentro de sus cursos de formación, tanto en estos cursos que ya se están en este momento promocionando como el Diplomado 2027, están incluyendo no solamente herramientas de técnicas terapéuticas, sino que poniendo la atención en la persona del terapeuta y todo el conocimiento y la experiencia que tiene que tener para realmente acompañar al otro de forma ética, pero de forma que tenga que ver con la presencia. Así que muchas gracias ahí por la invitación a los que estuvieron escuchando hasta este momento, los que estuvieron ahora conectados, los que van a ver este video en nuestro canal de YouTube. Gracias, Maravilloso. Angélica. Muchas gracias. Lindo, lindo. Bueno, recordarles que todos los seminarios web, que al igual que etapas anteriores de los círculos de diálogo y charlas se encuentran alojadas en nuestro canal, que es Sanicer-Core, y que toda esa información está generosamente disponible para todos ustedes. Que nos ayuden a compartir, que nos sigamos profesionalizando, que sigamos creciendo y enriqueciendo, y que estos espacios sirvan también para poder consultar y salir de esas dudas
a veces técnicas que pudiesen parecer tan básicas, pero que no las tratamos habitualmente en ninguna situación, como tú bien lo describías, Angélica, así que aprovechar estos espacios. Así que con eso nos despedimos. Les recuerdo que el próximo seminario es el último miércoles de cada mes, así que ya no nos vemos hasta agosto con los seminarios. Muchísimas gracias, bendiciones, nos estamos viendo pronto. Chao.